venimos de misa, pero vamos a rezar. Nos acogemos pues también a la intercesión de don José, en esta que fue su casa, y la de su hermano Antonio, que también murió aquí santamente. Bueno, Antonio murió aquí, don José murió en el hospital, pero sobre todo a la intercesión de la Virgen María, de San José, que son los encargados principales en la Iglesia de parte de Jesucristo de seguir custodiando, cuidando nuestra unión con Él. Pues vamos a rezar juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, una mañana de retiro, media mañana de retiro, pues no deja de ser un don de Dios, y como sabemos, la acción de Jesucristo no es necesariamente proporcional al tiempo, a la dimensión o la extensión de las actividades. En poco tiempo y haciendo muy poco, el Espíritu Santo puede actuar mucho, y al revés también. Pueden pasar años y hacer muchas cosas y dejarle actuar poco al Espíritu de Jesucristo y del Padre en nuestra vida. Un día de retiro es como una pequeña escuela donde se condensa lo que es la vida cristiana, la vida espiritual, sin más, para seguir viviéndolo, para quedar más capaces de seguir viviéndolo después. No es algo en sí extraordinario, quiero decir, el contenido, sí, es extraordinario el modo. Pues no siempre podemos ni debemos normalmente estar en silencio, en oración y en escucha explícita de la palabra divina, bueno, porque a todos Jesucristo nos encomienda también actividades distintas que tienen que ser vividas cristianamente, pero que no son exactamente lo mismo que lo que hacemos en un día de retiro. Pero eso que es lo esencial de la vida espiritual, que como que se condensa en un día de retiro para que quedemos más capaces de seguir viviéndolo después, yo lo querría concretar en estos 4 aspectos, para hoy y para siempre. El primero, pues la vida cristiana, y por lo tanto también en un tiempo de retiro, es entrar en la intimidad de Jesucristo y convivir con Él. En segundo lugar, la vida cristiana, y por lo tanto también un día de retiro, consiste en disfrutar de la contemplación de Jesucristo, recibiendo unas luces que Él nos querrá dar en mayor o menor medida sobre su misterio en nosotros, sobre Él y sobre nosotros. Y la vida cristiana pues es también una recepción de luces sobre Jesucristo, escuchando su palabra, revolviéndola en el corazón, como nos dice San Lucas que hacía la Virgen María. En tercer lugar, la vida cristiana consiste pues en lo que nos decía la oración colecta, el final de la oración colecta de hoy. Y un día de retiro es también un momento de concentrarnos. Concentrarnos no quiere decir pues con esfuerzo o con un empeño psicológico, pero sí centrarnos conscientemente y amorosamente en que somos amados, en que el fundamento estable y sólido de nuestra vida es el amor que nos tienen las personas divinas. Y en cuarto lugar, una acción en nosotros, una acción poderosa que nos va transformando. Y en quinto lugar, hay que añadir también pues una misión, es decir, una eficacia, una colaboración con Jesucristo
para la salvación de multitudes, para la salvación de muchos. Esos 5 aspectos de la vida están siempre presentes y se hacen presentes más consciente y explícitamente en cualquier tiempo de oración o de retiro. Pues querría comentar un poquito estos 5 aspectos. El primero decía que es la comunión, la convivencia, la intimidad con Jesucristo. Eso es la vida. Jesucristo no es un Dios que nos da unas instrucciones o nos pide unas cosas, se va, se marcha, nos deja solos y nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir lo que Él nos dice y llegará un día en que nos pedirá cuentas. La parábola de los talentos parecería que nos dice eso si la leyéramos superficialmente. Parecería que la vida cristiana consiste en que Jesucristo nos encomienda unas capacidades, nos las da, nos las deja a préstamo, se marcha, nos deja solos y nos pide que hagamos algo con esas capacidades que Él nos ha dado, porque llegará un día en que va a venir, va a regresar a pedirnos cuentas. Y si entendiéramos así la vida cristiana, creeríamos que consiste en poder presentarle a Jesucristo nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestros méritos, que ahora nos corresponde a nosotros sacar adelante solos. Alguna ayuda vamos a tener, por supuesto, pues sí, Jesucristo no dejará de fortalecernos, de ayudarnos, pero es un encargo que Él nos da y del cual nos pedirá cuentas. La vida cristiana consiste en convivir con Jesucristo, reconocerlo vivo y presente en nosotros, porque lo que nosotros podamos hacer viene de Él, nuestra capacidad nos viene de Dios, dice San Pablo. Dice Jesucristo que sin Él no podemos hacer nada. Dice que como Él vive por el Padre, nosotros estamos llamados a vivir por Él. El Padre que vive en mí, Él mismo hace las obras, dice Jesucristo. Bueno, pues la vida cristiana es ante todo una convivencia con Jesucristo y un dejarnos introducir en su intimidad de manera consciente, amorosa. La convivencia entre personas humanas es siempre una convivencia relativa, por muy íntima que pudiera ser, no pasa de estar unos muy cerca de los otros y poder, mediante signos, expresiones, comunicarnos algo de lo que llevamos dentro, de lo que sentimos, de lo que queremos, de nuestros intereses, de nuestros deseos, y llamamos convivir e intimar a eso, a poder comunicarnos lo más estrechamente posible con alguien y poder hacerle partícipe de lo más íntimo de nuestra vida y poder compartir el mayor tiempo posible con él, pero eso convivir en un sentido muy aproximado. Convivir, pues solo se puede hacer con Jesucristo, porque Él vive en nosotros, quiere vivir en nosotros, nosotros en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Y Jesucristo nos comunica su mismo espíritu, porque todo lo que Él ha oído al Padre nos lo quiere comunicar, nos lo quiere dar a conocer. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he comunicado, os lo he dado a conocer, dice Él en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. ¿Qué es un día de retiro? O una mañana, un tiempo de oración. En primer lugar, tomar conciencia de esto con gratitud, con asombro. Jesucristo vive en nosotros, nos conoce, se nos da a conocer, quiere que seamos con Él una sola carne y un solo espíritu, vive realmente en nosotros y nos comunica desde dentro su misma vida, sus mismas actitudes, se nos da para que participemos de todo lo que Él recibe del Padre. Bueno, pues eso es la oración. Realmente la oración no consiste, ya lo decía Santa Teresa de Jesús, en pensar mucho, sino en amar mucho. Es decir, en caer en la cuenta con gozo y con gratitud amorosas
de esta convivencia con Jesucristo, que es el centro, la raíz de nuestra vida. ¿Qué es vivir para un cristiano? Convivir con Jesucristo. Y a partir de ahí viene todo lo demás, en la medida en que haya que hacerlo o que Él nos lo encargue. En segundo lugar, la vida cristiana es también una contemplación amorosa de Jesucristo, porque Él dice en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer amorosamente a Jesucristo, porque Él nos habla de sí mismo, se nos da a conocer, no nos tiene en la oscuridad absoluta respecto a su misterio, quién es Él para nosotros, quiénes somos nosotros para Él. Bueno, pues escuchar, contemplar a Jesucristo tal como Él se nos manifiesta, porque en esta contemplación amorosa de Jesucristo Él puede seguir actuando en nosotros. Él se da a nosotros, nos une con Él, va transformando nuestra vida, porque la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Decía San Juan Pablo II en la carta apostólica sobre el rosario que el rosario consiste en dejarnos introducir en la escuela de María para conocer a Jesucristo, conocer los misterios de Cristo, revolverlos en el corazón en la escuela de María. Pues Jesucristo nos habla de los motivos de su agonía, nos habla de los motivos de su humillación, nos habla de cómo vive Él pues, su vida oculta, de quién es Él cuando instituye la Eucaristía. Pues ese es el sentido del rezo del rosario: entrar en la escuela de María para contemplar amorosamente los misterios de la vida de Cristo, quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Y esto es continuo. Ninguno podemos pensar que ya conocemos a Jesucristo de manera absoluta, definitiva, que no tenemos ya ninguna luz que recibir sobre Él, que sabemos exactamente qué es la vida cristiana, qué es la vida de oración, qué es la santidad, qué es la caridad, qué es el sacerdocio, qué es el matrimonio, qué es... Bueno, pues no lo sabemos. Conociendo continuamente a Jesucristo, manteniéndonos en la escuela de María para conocer y contemplar a Jesucristo, pues nuestra vida cristiana se va desarrollando. Eso no quiere decir que en todo momento de oración o en todo momento de retiro vayamos a estar pues siempre y como de manera muy, muy extensa recibiendo luces sobre Jesucristo y sobre nosotros, pero alguna luz nos dará, y en el conjunto de nuestra vida pues es imposible vivir sin contemplar a Jesucristo y crecer en este conocimiento amoroso de Él y del misterio de nuestra comunión con Él y de nuestra vida cristiana. Bueno, pues la liturgia es como el libro principal en el que Jesucristo, en la escuela de María, nos habla de sí mismo, revolviendo en el corazón los textos de la misa, de la palabra de Dios, de las oraciones. Bueno, pues hoy también podemos hacer eso esta mañana. En tercer lugar, la vida cristiana es la recepción de la acción santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos, no nos mejoramos a nosotros mismos, salvo cosas muy concretas y muy superficiales al alcance de las fuerzas humanas que en cierto sentido tendríamos que cuidar, atender, aunque no fuéramos cristianos. Pues por ejemplo, y eso es lo que nos suele costar de la vida cristiana, de la vida espiritual. Lo que nos suele costar es lo que tendríamos que hacer de todas maneras, aunque no fuéramos cristianos. Pues por ejemplo, para rezar, pues hay que intentar hacer silencio, no podemos mantener la radio interior encendida. Pues en la medida en que uno se va acostumbrando a tener dentro pues palabras, músicas, noticias, preocupaciones, lo que sea, suele costar dejarlo a un lado para empezar a rezar. Pero es que costaría igual si en vez de rezar, en vez de querer entrar en la intimidad de Jesucristo, pues se hiciera
meditación budista o se hiciera, yo qué sé, pues concentración mental para lo que fuera. Lo que nos suele costar, lo que nos cuesta de hecho, son esos aspectos de la vida que tendríamos que cuidar de todos modos, aunque no fuéramos cristianos. Pero la vida cristiana consiste en recibir una acción pues fácil, gustosa, que no cuesta recibir. Ser transformados por el Espíritu Santo, eso es precisamente lo que no cuesta. Lo que cuesta es pues quitar esos estorbos que, repito, tendríamos que intentar quitar de todas maneras, muchos de ellos, aunque no fuéramos cristianos. ¿Cómo recibimos esta acción de la gracia del Espíritu Santo para dejarnos purificar y santificar? Que digo que no cuesta nada recibirla, en realidad. No cuesta nada porque depende del vigor de la fe, de la esperanza y de la caridad, y de la colaboración con el Espíritu Santo para quitar, para no afianzar, no permitir que se afiancen las resistencias que ponemos, lo que la palabra de Dios llama la carne. Recibir la acción de Dios en nosotros. Es proporcional a la fe, la esperanza, la caridad y la colaboración con el Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios llama negación de nosotros mismos, pero que hay que entender bien qué significa eso, y que puede tener un aspecto un poquito más costoso, sobre todo pues en lo más superficial y concreto de la vida espiritual, en este sentido, condiciones como para poder empezar. Esto quiere decir algo que yo creo que es muy importante. Como se trata de recibir una acción en nosotros, pues la acción divina, no tiene por qué haber en los cambios de nuestra vida espiritual resultados inmediatos, visibles. No siempre los hay. Y eso puede desesperarnos, impacientarnos un poquito, porque los cambios verdaderos de nuestra vida se dan cuando estamos recibiendo de manera suficiente la acción de la gracia de Cristo. Es algo así. El ejemplo lo pone San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que la santificación se puede comparar como una imagen, como un símbolo, a la incandescencia de un hierro. La santificación del cristiano es la divinización. Somos criaturas y pecadores y tenemos que dejarnos divinizar por el fuego divino. Y eso solo lo puede hacer el fuego divino. Nadie puede ponerse a sí mismo en rojo vivo. Es una acción del fuego. Y San Juan de la Cruz dice que somos como un hierro que por sí pues es duro, rígido, oscuro, pero además somos un hierro sucio, que hemos ido contrayendo suciedad. Y dice que cuando este hierro sucio lo metemos en el fuego, en la fragua, al principio este hierro, cuando empieza a recibir la acción del fuego, empieza a echar humo, empieza a crepitar, a echar humo y a oler mal incluso, porque es la suciedad la que está siendo quemada, y tarda entonces en ponerse al rojo. Si dijéramos, al poco tiempo de haber puesto el hierro en la fragua, en el fuego de la fragua, dijéramos, esto está peor incluso que antes, está echando humo, se dejan ver con más claridad las suciedades del hierro, me está llenando de humo, estoy tosiendo, y lo sacamos y lo tiramos de nuevo al rincón de la fragua. Dice San Juan de la Cruz que ese hierro volvería a seguir acumulando suciedad, y si después de un tiempo dijéramos vamos a volver a meterlo en el fuego, volvería a pasar lo mismo, probablemente con mayor medida porque ha ido cogiendo más suciedad. Volveríamos a decir esto no está sirviendo de nada, esto no cambia, este hierro no se pone incandescente, lo sacamos de nuevo. Y dice San Juan de la Cruz que podemos pasarnos la vida entrando y saliendo del fuego divino
sin que nuestra vida apenas cambie. Si perseveramos, dice San Juan de la Cruz, en el fuego y aceptamos que durante un tiempo que no nos corresponde a nosotros medir, porque no hay relojes ni calendarios para esto, ni Jesucristo nos ha dado unos plazos universales, si aceptamos perseverar en el fuego divino, aunque nos veamos peor, nos parezca que no avanzamos, se nos haga más patente nuestra suciedad y sea real, no solo nos parezca, sino sea real que hay aspectos de nuestra vida que no cambian, pues el mal genio que sigue, nuestra pereza que no mejora, pues si perseveramos en el fuego divino, Dios va a actuar. Como no va a actuar es si andamos entrando y saliendo. Porque solo podemos recibir de verdad la acción divina si nuestra fe, nuestra humildad, nuestra esperanza, nuestra caridad llegan a un cierto grado de intensidad. Otra imagen, que es la que yo suelo poner con más frecuencia, es la del agua que ponemos a hervir. Para que el agua hierva y por lo tanto se note que hay ebullición y que brotan burbujas y que la temperatura cambia de verdad, es necesario dejar la olla de agua durante un tiempo. Y hasta que la temperatura no llega a un cierto grado, el agua no hierve y sigue siendo agua, más bien tibia, y no se evapora. Bueno, pues en la vida espiritual pasa lo mismo. Hasta que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra humildad, nuestra caridad no llegan a cierto grado, no puede haber cambios profundos en nuestra vida. A lo sumo habrá cambios superficiales, forzados por nosotros, donde pueden llegar nuestras fuerzas humanas, sí, ayudados, motivados, en parte al menos, por el amor de Jesucristo, pero los cambios que son el verdadero fruto de la acción de la gracia de Dios en nosotros, no se suelen dar inmediatamente. A veces hay anticipos para que nos animemos y no nos retiremos, pero los verdaderos cambios profundos se dan con estas condiciones. Se trata de perseverar en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la humildad, contemplando a Jesucristo, gozando con Él, no perdiendo de vista su promesa, no justificándonos, no llamando bien a lo que está mal en nosotros, arrepintiéndonos de corazón, manteniendo en la medida de lo posible eso, pues acudir a la llamada de Jesucristo para entrar en su intimidad, reconociéndolo vivo en nosotros en una convivencia continua, y terminará dando fruto, terminará divinizándonos, poniéndonos al rojo de la santidad y del amor de Jesucristo. Pero también es necesario, para recibir esta acción divina, colaborar activamente con Jesucristo, quitando obstáculos, resistencias. Si citamos de nuevo a San Juan de la Cruz, y una frase que don José recordaba con muchísima frecuencia, decía don José que, como dice San Juan de la Cruz, en este camino más hay que ir quitando que poniendo. Es así. En el camino de la vida espiritual tiene muchísima importancia quitar resistencias, quitar obstáculos, negarnos a mantenernos en las actitudes, modos de pensar, reacciones, deseos o miedos, a la luz de las palabras del Evangelio de hoy, que brotan de nosotros. Por ejemplo, si seguimos con el contenido del Evangelio de hoy, pues no podremos evitar sentir miedo pues a lo que nos dice Jesucristo que no tenemos que temer en el Evangelio de hoy. Pues no podremos evitar a veces tener miedo, sentir miedo ante la enfermedad, la soledad, las contrariedades, las dificultades de la vida, la incertidumbre del trabajo, de la salud, de lo que sea. Ya dice Jesucristo: no os preocupéis, no temáis de cómo vais a vestiros, de qué vais a comer, el Padre Celestial se ocupará. Bueno, no podremos evitar siempre, porque no es una decisión nuestra, no podemos decir a partir de ahora no voy a temer a nada de lo que me pueda venir de los hombres. Nos seguirá influyendo,
Pero sí que podemos y debemos recordar que no tiene la razón, que ese miedo no nos dice la verdad, que podemos sentir miedo, pero la fe nos asegura que eso no es temible. La analogía nos sirve para que un niño crezca y se desarrolle, pues no le podemos obligar a que no tenga miedo a la oscuridad. Encima, si el niño tiene miedo de entrar en una habitación oscura y le decimos, pues como no entres te doy una paliza, como no entres te castigo, como no entres te dejo sin cenar, pues esa no es la manera de quitarle el miedo. Uno no puede decir, me voy a quitar este miedo, voy a dejar de sentir miedo a esto. Pero sí le tenemos y le debemos decir que no tiene ninguna razón para temer. No puede dejar de sentir miedo, pero no hay nada real a lo que pueda temer, a lo que deba temer. Bueno, pues ese es el camino también en la vida cristiana. No siempre podremos evitar, porque no está en nuestra mano, evitar eso, pues temores, deseos, inquietudes, preocupaciones, incluso eso, pues cosas que nos sentarán mal, por las que nos sentiremos ofendidos, humillados, pero sí debemos quitarle la razón. No hay ninguna razón real, si lo sabemos mirar a la luz de la fe, para pensar que nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros enfados tienen un objeto real cristiano. Son, por decirlo así, ilusiones de niño, y para que el cristiano deje de ser un niño, tiene que quitar la razón al niño que todavía hay en él. No se le puede obligar a que viva, a que sienta otra cosa, pero sí se le puede y se le debe ayudar a recordar, y él mismo lo tiene que hacer, pues que es un motivo real, no es un miedo a una amenaza o a un mal real. Cuando vamos quitando de esta manera nuestra tendencia a dar la razón a todo esto que sale de nosotros carnalmente, pues es cuando podemos dejar al Espíritu Santo actuar en nosotros, si no, no. Si nos siguiéramos dando la razón a nuestros miedos, a nuestros enfados, a nuestras rabias, a nuestros rencores, bueno, pues esto es lo que hay que quitar. Por eso, quitar es iluminar a la luz de la fe, y es pues volver a lo primero de este tercer apartado que decía, pues que solo cuando la fe, la esperanza, la caridad, la humildad llegan a cierto grado, el Espíritu Santo puede actuar de verdad en nosotros. Y yo creo que nos jugamos de verdad el crecer en la fe, no en primer lugar, por ejemplo, reconociendo a Jesucristo en su presencia en la Eucaristía, pues ya nos sale, gracias a Dios, espontáneamente, con lo cual no quiero decir que nuestra fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía sea ya la fe vivísima que nos lleva a la actitud pues suprema de adoración. Tenemos que seguir creciendo en esa fe, pero que a veces nuestra fe se ejercita más y puede crecer más desmintiendo todo esto, pues nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestra rabia, nuestra molestia, nuestra sensación de fracaso, nuestros desánimos. Bueno, pues en este sentido más hay que ir quitando que poniendo. Y por último, pues la misión, porque no recibimos nada de Jesucristo solamente para nosotros individualmente. Ni siquiera esta mañana, este rato de oración que hagamos y la misa que hemos vivido y la comunión que hemos recibido es solo para nosotros, es para bien de muchos. Y esta misión Jesucristo nos la encomienda a todos fundamentalmente en 3 líneas. La línea de la oración y la intercesión, la línea del testimonio y la línea de la actividad, vamos a decir caritativa, ¿no? Y por caritativa no me estoy refiriendo esencial o sustancialmente a actividades de corte social, no sé, pues colaborar con Cáritas en la parroquia o en la diócesis o dar catequesis o lo que sea, sino bueno, pues al conjunto de una serie de actividades que tienen que estar animadas por la caridad en nuestra relación con los demás. La oración y la intercesión. Siempre la oración de un cristiano es intercesión, aunque no tenga una expresión explícita de petición por alguien, por alguna necesidad, por algún mal de alguien. Siempre la intercesión concreta, particular,
es un signo de esta actitud general, universal, y a la vez una ayuda para avivarla. Pero siempre que recibimos de Jesucristo el don de la oración, estamos representando a todos, porque nos acercamos a Jesucristo como miembros de un cuerpo, nunca como miembros individuales aislados, para entrar en contacto con Él independientemente de los demás. Y el Espíritu Santo va avivando cada vez más, quiere ir avivando en nosotros cada vez más esta conciencia, porque es la realidad. Jesucristo es la cabeza, nosotros los miembros, y estamos en comunión, en conexión vital con todos los demás. De manera que vivimos interesándonos, queriendo interiormente el bien de todos. La oración de intercesión, como digo, es una expresión de eso y a la vez una ayuda para avivarlo. Y hay vocaciones particulares en la Iglesia en las cuales eso toma una dimensión central, que son las que solemos llamar vocaciones contemplativas. Segundo, el testimonio. Pues a todos Jesucristo nos constituye sus testigos, para que viendo vuestras buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos. Es la vida de todos los cristianos. Como somos miembros de Jesucristo y Él es la cabeza, no somos nosotros quienes decidimos para quién o ante quién somos testigos, ante quién nos pone Él como testigos, porque el testimonio no es ante todo lo que se ve, lo exterior, eso es siempre relativo y en muchos casos ambiguo, sino que el testimonio es dejarle a Jesucristo vivir en nosotros, y es la vida de Jesucristo en nosotros como el objeto, el contenido de nuestro testimonio, porque somos testigos al modo como los miembros de nuestro cuerpo dan testimonio de nosotros. Cada uno de nosotros, por ejemplo, pues tiene una manera de gesticular, y hay gestos típicos que hace, mira, pues es que fulanito es que hace siempre este gesto con la mano, ¿no? Pues es un gesto típico suyo. ¿Por qué? Bueno, pues porque él es así, o porque es muy pasional, o es muy vehemente, o lo que sea. Los miembros del cuerpo dan testimonio de la persona en la medida en que están movidos por ella, en la medida en que son un reflejo de la persona. Esto, en la imagen que pongo, pues no siempre es una ciencia exacta, porque pues seguro tenemos todos la experiencia de que la gente interpreta los gestos de nuestro cuerpo, pues no siempre de manera correcta, ¿no? Pues una persona puede estar moviendo el pie y eso no significa que esté nervioso, necesariamente, o puede estar, yo qué sé, pero en relación con Jesucristo cabeza y su cuerpo místico, pues tiene que haber una docilidad a Cristo cabeza que le permite vivir en nosotros y manifestarse en nosotros, porque el testimonio no es ni de lo buenos que somos, ni de lo inteligentes que somos, ni de lo pacientes que somos, ¿no? Es si dejamos a Jesucristo ir viviendo en nosotros, Él da testimonio de sí mismo. Y Él da testimonio de sí mismo a través de nosotros a quien quiere, porque Él es el que nos pone donde quiere. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a los de casa, pero es Jesucristo quien decide dónde nos pone y a quién tenemos que iluminar. Por eso el testimonio siempre es relativo. Si dejamos a Jesucristo vivir en nosotros y le dejamos a Jesucristo enviarnos, ponernos donde Él quiere. No da más testimonio de Jesucristo una vida pública que una vida oculta. Por ejemplo, no da más testimonio de Jesucristo una vida de clausura que una vida apostólica, donde Jesucristo nos pone y el testimonio lo damos de Él si le vamos dejando vivir en nosotros. Y el testimonio supremo de Jesucristo lo damos en la humildad y en la caridad. Y Jesucristo nos envía también a todos, cada uno según la misión y el lugar donde Él nos pone, a una actividad en la caridad, que puede ser una actividad reducida, visible solo para unos pocos, o puede ser una actividad apostólica, abundante,
que llega a muchos, y hoy también tenemos estos medios que multiplican la llegada de unas palabras o de un curso o de unos ejercicios que los ofrecen al mundo entero. Ya no hay tantas fronteras, ¿no? Pero igual tiene que ser Jesucristo el que nos pone. Yo creo que uno no puede decidir por sí mismo, nunca, nada, ¿no? Pero pues tampoco en estos asuntos. Pero ¿qué le permite a Jesucristo actuar a través de nosotros en los demás? La caridad. Por eso es la actividad movida por la caridad, y puede ser una actividad inmediatamente natural, y muchos de vosotros tenéis que desempeñar por mandato de Jesucristo una actividad inmediatamente natural en relación con la familia y con el trabajo, que tendríais que hacer de manera muy parecida exteriormente, aunque no fuerais cristianos, pero que a un cristiano Jesucristo le encarga que la haga con caridad, porque es la caridad la que le permite al Espíritu Santo tocar el corazón de aquellas personas que se acercan como destinatarios de una actividad que en sí es inmediatamente natural. Por ejemplo, dar de comer a los hijos. O sea, los hijos pequeños les tienen que dar de comer tanto unos padres cristianos como unos padres paganos. Claro, y visiblemente no habrá demasiada diferencia, seguramente. Quien lo vea por fuera, pues no distinguirá. Una familia cristiana, pues no sé, da de comer a su hijo de cierta manera, con una estampita o rezando una oración, pues le dará de comer de manera muy parecida como da de comer a un niño pequeño una familia que no es cristiana. Pero la diferencia esencial, sustancial, es interior, primero en cuanto a la caridad del sujeto y segundo en cuanto a la eficacia. Si unos padres de familia dan solo, sin caridad, de comer a sus hijos, pues les dan solo comida. Si unos padres cristianos dan de comer con caridad a sus hijos pequeños, les están comunicando interiormente el Espíritu Santo, aunque no se vea por fuera, porque es la caridad la que permite a Jesucristo actuar, y es la caridad la que nos convierte en colaboradores con Él para la salvación y la santificación de muchos, en actividades que son inmediatamente naturales. Un trabajo, pues un médico, un profesional de la salud cristiano tiene que recibir a un montón de gente y no les va a predicar seguramente, ¿no?, mientras les hace la radiografía, pero por dentro sí tiene que saber quiénes son, tiene que amarlos con caridad y tiene que estar sabiendo. Un profesor cristiano, un maestro cristiano, pues tendrá que enseñar la materia que toque según los programas de estudio, pero si por dentro tiene caridad hacia sus alumnos, les está comunicando el Espíritu Santo, está colaborando con Jesucristo interiormente para su santificación. Jesucristo nos envía como colaboradores suyos, en primer lugar, en multitud de actividades que son inmediatamente naturales y que los cristianos realizamos, tenemos que realizar con caridad. Pero además hay unas actividades apostólicas que pueden ser oficiales o no, más bien espontáneas, individuales. Pues seguro que el Espíritu Santo nos quiere mover en muchos momentos a decir una palabra explícitamente cristiana, a alguien que se acerca a nosotros, a proponerle o a manifestarle nuestro interés cristiano, es decir, el interés de Jesucristo, y otras veces habrá actividades, ¿no?, pues de catequesis, de apostolado. Lo que las hace fecundas es la caridad, porque la palabra de Dios, en este caso por medio de San Pablo, nos sitúa en la verdad. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, ya podría yo repartir todos mis bienes en limosnas, ya podría entregar mi cuerpo a las llamas. Si lo hiciera sin caridad, no serviría para nada. Solo la caridad es fecunda. Bueno, pues esta es la vida cristiana. La intimidad y la comunión con Jesucristo en la contemplación amorosa, en el conocimiento amoroso de quién es Él y de quién es Él de verdad, en su relación con el Padre, con el Espíritu Santo, con nosotros, quiénes somos nosotros para Él, qué dones nos ofrece. Es la recepción de la acción santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida, y recibir esta acción no cuesta nada,
En todo caso, nos puede costar renunciar a dejarnos llevar por eso, pues por los gustos, por los criterios, por las reacciones de la carne, y colaborar con Jesucristo por la caridad iluminada por la fe para la salvación y la santificación de muchos. Eso se hace presente ahora en esta pequeña condensación de la vida cristiana, que es un rato de oración y de retiro, pero para que cada uno en nuestra vocación, en nuestra misión, sigamos creciendo en la capacidad de recibirlo y de vivirlo cada vez mejor de las manos de Cristo.